Bueno, eso hubiera sido diferente. Come on, guys, I want to see. Out of the way, Wazowski. You don't belong on a scare floor. Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 de historias de Disney y Pixar que casi suceden. Antes de iniciar, recuerda que subimos videos los miércoles, viernes y domingo. Dale click a la campanita y no te pierdas un solo video. En esta lista estaremos viendo historias y tramas que fueron parte del desarrollo de algunas películas animadas de Disney y Pixar, pero que no lograron pasar la prueba y que fueron descartadas o cambiadas por completo. I'm moving in to help you with the children. Could you pay the coachman, Maurice, dear? But soon after, tragedy struck. Maurice lost his ships at sea, and with them, his fortune. Número 10. La mamá de Aladdin, Aladdin. Una de las características más importantes de Aladdin es que es un ladrón y es huérfano. Sin embargo, lo segundo casi no es verdad, ya que originalmente estaba previsto que él tuviera una madre, a diferencia de la mayoría de personajes de Disney. La madre sin nombre hubiera rechazado el estilo de vida de su hijo, pero el que Aladdin se preocupara por ella y quisiera hacerla sentir orgullosa, le hubiera añadido más profundidad a su personaje. Ma, no. There isn't any choice. Algunas partes del rol del personaje pueden encontrarse en la versión musical de Broadway de la historia, incluyendo una canción original escrita para la película. De esta forma podemos tener un pequeño vistazo a lo que hubiera sido su contribución a la cinta. Número 9. Wild Times, Zootopia. Aunque Zootopia en general sigue la historia de Judy Hopps en la ciudad del mismo nombre, la película originalmente estaba enfocada en el compañero de la protagonista, Nick Wilde. Everyone comes to Zootopia thinking they can be anything they want. Well, you can't. La historia nos hubiera presentado a los depredadores de Zootopia teniendo que utilizar collares de descargas eléctricas para prevenir que se comieran a los animales de presa, y a Nick ideando un plan para crear un lugar donde él y sus compañeros carnívoros pudieran ser libres, en la forma de un parque de diversiones llamado Wild Times. Aunque la decisión de centrar la historia en Judy nos dio, sin duda, una película con un tono más optimista, nos hubiera encantado ver más sobre Nick con esta otra trama. Número 8. Rapunzel en tiempos modernos. Enredados. Uno de los aspectos que más definen la historia de Rapunzel es su entorno, y cómo ella está atrapada en una torre. Why can't I go outside? The outside world is a dangerous place, filled with horrible, selfish people. You must stay here, where you're safe. En algún punto la historia de Enredados se iba a llamar Rapunzel Unbraided y nos hubiera presentado a un personaje similar a Rapunzel en el mundo moderno que es transportado a un mundo de cuentos de hadas, un tipo de versión invertida de Encantada. Sin sorpresas, las personas detrás de todo tuvieron problemas con el desarrollo y se enredaron con la logística, pero sentimos curiosidad de ver lo que esta historia pudo haber sido. Número 7. Up de una forma diferente. Up. Algunas veces las ideas que dan inicio a las películas son completamente diferentes a las historias que terminan siendo. Un caso es el de Up, en el que la idea original no se centraba en Carl Fredricksen y en ninguno de los otros personajes que vemos en la película. Hi, Mr. Fredricksen. It's me, Russell. What are you doing out here, kid? De hecho, ni siquiera sucedía en la Tierra. La primera idea para esta película se hubiera centrado en dos princesas de una ciudad alienígena flotante que pelean sobre su herencia y cómo es que logran entenderse la una a la otra mientras viven una aventura. Interesting at first, and then it went to this weird place of like, who do I identify with here? I don't understand. And a pesar de que amamos muchísimo la historia que llegó a las pantallas, esta versión suena interesante. Número 6. Una secuela en su lugar, Monsters University. La Monsters Inc. original casi tiene una muy diferente historia, centrándose en un humano adulto como protagonista que se enfrenta a sus miedos de la infancia representados como monstruos.
Mientras tanto, cuando Pixar regresó a Monstruópolis años después, por poco sigue avanzando en lugar de regresar. Monsters University casi es una secuela llamada Monsters Inc. 2 Lost in Paradise, la cual nos hubiera mostrado a Mike y a Sully en el mundo humano, tratando de reunirse con Boo después de que ella se mudara. Come here, you. Aunque Monsters University está bien, esta descartada historia parece tener mucho potencial y nos encantaría que Pixar la retomara algún día. I learned everything I know from my school, Monsters University. Número 5. Matrimonio arreglado. Mulan. La protagonista Mulan no puede aceptar los roles asignados por la sociedad y su familia que le son forzados en la película, pero tanto ella como sus expectativas casi son llevadas aún más lejos. Look at me. I will never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Una escena borrada nos revelaba que Shang, el eventual oficial e interés amoroso de Mulan en el ejército, estaba destinado a ser su esposo en un matrimonio arreglado. I'm certain she will be happy with the Lee family. Oh, she'll be fine. After a while, she'll be just like a part of the family. And what a family. They're powerful. They're wealthy. Esta, en lugar de la posibilidad de la muerte de su padre, hubiera sido la motivación de Mulan para unirse al ejército. Algunas partes de esta escena son buenas. Aunque partes de esta escena son buenas, al final los motivos de Mulan en la película son más desinteresados y heroicos. The war for all the wrong reasons, selfish reasons, that she didn't want to be part of this world and put upon in this way. And ultimately what we decided was that she had to go away for the love that she had for her father. Número 4. Papá adoptivo Scar, el Rey León. Después de que Scar mata a su padre, Simba es criado por Timón y Pumba con un estilo de vida sin preocupaciones. It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Sin embargo, el joven león casi tiene un muy diferente padre sustituto. Una idea inicial presentaba a Scar tratando de matar también a Simba, incluso tomando del cuello a su sobrino con la boca. Sin embargo, esta acción hubiera sido malinterpretada por sus nuevos súbditos, quienes hubieran creído que él había salvado al joven cachorro, llevando a Scar al trono y obligándolo a criar a Simba como su renuente padre. Only looking out for the well-being of my favorite nephew. Yeah, right. I'm your only nephew. All the more reason for me to be protective. Aunque no tan propicio para la comedia como el excelente dúo que es Timón y Pumba, Scar como padre tratando de ocultar su maldad de Simba hubiera sido atractivo también. Número 3. El corazón congelado de Elsa, Frozen. Anna, what do you know about true love? Well, more than you. All you know is how to shut people out. Frozen se aleja de la historia en la que está basada La Reina de las Nieves de varias formas, y originalmente la película tenía más similitudes con ella en sus primeros borradores. Además del hecho de que Anna y Elsa no eran hermanas, la segunda estaba prevista como la principal antagonista, aunque no como villana hecha y derecha, ya que Hans iba a cumplir con ese papel. You're no match for Elsa. No, you're no match for Elsa. Elsa hubiera sido más extravagante y teatral, lo cual hubiera sido totalmente apropiado, ya que ella está inspirada en Bette Midler y pensada con Megan Mullally en mente, y hubiera tenido una actitud despiadada después de haberse congelado el corazón, lo cual hubiera hecho después de ser plantada en el altar. Número 2. Woody era el malo. Toy Story. ¿Eres mi enemigo fiel? El vaquero Woody es un personaje querido. A pesar de que pudiera parecer celoso y un poco cretino en la primera película de Toy Story. You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! You are a child's plaything! Pero casi es un villano hecho y derecho. Algunas ideas iniciales para el personaje lo mostraban como un muñeco de ventríloco sarcástico y malvado, contra quien se rebelaban los otros juguetes, no por un malentendido como en la película original, sino porque era muy cruel. Very impressed with Andy's new toy. Toy? T-O-Y. Toy. Excuse me, I think the word you're searching for is Space Ranger. The word I'm searching for, I can't say, because there's preschool toys present. Woody como el villano hubiera cambiado completamente la dirección de la franquicia, y estamos agradecidos que no tomó ese camino, porque estamos seguros que tenemos al mejor Woody. Antes de revelar nuestra posición número 1, aquí tienen unas menciones honoríficas.
Hey, take it easy. A buoy's not gonna bite. Thanks. Número 1. El Reino del Sol. Las locuras del emperador. Sting agreed to come on and do the movie. Everyone was going, yay, let's do this picture. La mayoría de los puestos anteriores fueron conceptos que se descartaron al inicio del proyecto, pero Las locuras del emperador casi es una película completamente diferente y fue cambiada ya en un punto bastante avanzado en el proceso de producción. Originalmente se llamaba El Imperio del Sol y la historia hubiera sido más al estilo Disney, un musical tradicional con canciones de Sting, en lugar de la estrafalaria comedia en la que terminó, presentando una versión inca de El Príncipe y el Mendigo. The boy is an imposter. He's pretending to be the emperor and he's not. Aunque Sting y el resto del equipo de la película se esforzaron mucho en El Imperio del Sol, estamos agradecidos de haber recibido la hilarante película de culto al final. Boom, baby!